Mira lo que dice el número 9, ¿ah? Préstame atención, ¿ah? Ya empezamos otra vez, alumnos. A ver, ¿qué dice problema número 9? Un hombre de 2 metros de altura comienza su movimiento a velocidad constante de 1,5 metros. Ahí la velocidad con la que se mueve su sombra. Es obvio, chicos. Mira acá, que acá tenemos un reflector, una luz, ¿ya? Pues esa luz va a generar sombra en el piso a razón de la estatura de esta persona. ¿Ya? Eso es lo que va a generar. En estos momentos, el haz de luz genera una sombra justo en los pies de la persona. Pero cuando la persona empieza a caminar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la persona empieza a caminar? La sombra también se desliza, también se desplaza, ¿ya? La sombra también hace eso cuando la persona empieza a caminar. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, si la persona se encuentra en esa posición en la que lo he dibujado ahora, pues los haces de luces van a generar una sombra o la sombra de la persona a razón de su estatura justo por acá, hasta ese punto. Este es el piso, claro. ¿Ya? Eso es lo que sucede, alumnos. El hombre tiene 2 metros de altura. Entonces vamos a colocar eso como referencia acá. 2 metros de altura. Ahí está. 2 metros. La velocidad del hombre es constante, dice. Entonces está practicando un MRU. Entonces esa velocidad, vamos a ponerla acá como referencia, es 1,5 metros por segundo. Y me pide la velocidad de la sombra. La sombra se mueve desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Me pide esa rapidez. ¿Cuánto vale esa rapidez? ¿Ya? Esta es la distancia recorrida por la sombra, por si acaso. ¿Sí? Y esa pequeña distancia de acá es la distancia recorrida por la persona. ¿Ya, chicos? Si te das cuenta, si visualizas bien el problema, se ha generado acá un triángulo rectángulo. Acá el ángulo, ¿cuánto va a ser? 90 grados. Y gracias a ese triángulo rectángulo vamos a poder hallar lo que nos pide, pues. ¿Ya? Y también, la altura del poste es de 5 metros. La altura de la persona es 2 metros. Se entiende que esta pequeña altura de acá tiene que ser pues 3 metros. ¿Sí? Ahora también, en ese triángulo rectángulo, ¿sí? Acá voy a poner el ángulo alfa. Ya voy a poner el ángulo alfa. Y en ese triángulo pequeño que tú ves acá, ¿sí? Que también es un triángulo rectángulo, por si acaso, acá el ángulo también tendría que ser alfa. Acá, alfa. Son dos triángulos semejantes, ¿ya? Parecidos. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, si acá es alfa, ¿qué es alfa? Claro, pues porque si te das cuenta, esta recta que tú ves acá es paralela a esta recta. Y acá tenemos la secante. Entonces, si acá el ángulo es alfa, acá también el ángulo es alfa. Son ángulos correspondientes, ¿no? Así se le llama en geometría, ángulos correspondientes y son iguales. Ya, ¿qué vamos a hacer, no? Este va a ser el triángulo grande. Mira, el triángulo grande. Vamos a llamarle triángulo 1. Y acá tenemos el triángulo pequeño que vamos a llamarle triángulo 2. Vamos a hallar la tangente del ángulo en cada triángulo. Entonces vamos a poner acá como ecuación, mira, la tangente del ángulo del triángulo grande va a ser igual a la tangente del ángulo, pero del triángulo pequeño. ¿Sí? Tú ya sabes cómo hallar la tangente de un ángulo, ¿no? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, en este caso, en el triángulo grande, el cateto opuesto del ángulo alfa es 5 y el adyacente es la distancia de la sombra. Ese es el cateto adyacente. Eso sería acá 5 sobre la distancia de la sombra, que recorre la sombra. Y esto es igual a la tangente del ángulo del triángulo pequeño, el de acá. Lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso el opuesto es 3 y el adyacente es la distancia de la persona, que recorre la persona. Entonces acá sacamos nuestra ecuación.
nos va a permitir hallar lo que nos pide, que en este caso es la velocidad con la que se mueve la sombra. ¿Ya? No te olvides de la fórmula también del MRU. Distancia es igual a la rapidez por tiempo. ¿Ya? Distancia es igual a rapidez por tiempo. Entonces acá vamos a poner 5 sobre la distancia de la sombra es igual a la rapidez de la sombra por el tiempo. Y esto es igual a 3 sobre distancia de la persona es rapidez de la persona por el tiempo. Mira, estoy aplicando la fórmula. Si te das cuenta, el tiempo, pues se simplifica. El tiempo para los dos es el mismo, por si acaso. Para la persona y para su sombra. ¿Ya? Los dos se mueven en un mismo instante. Por eso el tiempo que pasa para cada uno de ellos es el mismo. ¿Sí? Ahora despejamos la velocidad de la sombra. ¿Y eso qué va a ser igual? A 5 veces la velocidad de la persona dividido entre 3. Y es 5 veces. La rapidez de la persona es 1.5 metros por segundo sobre 3. Acá simplificas, te va a quedar 0.5. ¿Ya? Y 5 por 0.5 nos va a salir 2,5. Y esa es la rapidez de la sombra. 2,5 metros por segundo. Así se resuelve, chicos, ese tipo de problemas. ¿Sí? Ay, Vidal, Vidal. Bueno, eso es lo que sucede en el problema número 9. ¿Ya? Ahora pasamos al problema número 10, alumnos. ¿Ya? Pasamos al problema número 10. ¿Qué nos dice? Ya, mira. En el problema número 10 dice que un hombre observa una explosión a 996 metros. ¿Ya? Entonces dibujamos una superficie. Ahí está. Y acá vamos a dibujar una persona. ¿Ya? Ahí está. Y esa persona visualiza a 996 metros una explosión. ¿Ya? Entonces vamos a entender que la explosión está acá. Y a una distancia de 996 metros. Si el hombre puede correr a una velocidad de 8 metros por segundo, ¿qué distancia adicional podrá alejarse el hombre hasta ser alcanzado por la onda sonora? Ah, ya, entonces vamos a dibujar al hombrecito. Un poquito más acá. ¿Ya? Ya, ahí está. Ahí está el hombrecito. Pues, ¿qué sucede con este hombrecito cuando observa la explosión? Mira, cuando él observa la explosión, que es a 996 metros, porque es lo que dice, ¿ya? Este hombrecito prácticamente huye, ¿ya? Y huye alejándose, ¿no? Dice, ¿qué distancia adicional podrá alejarse? Es lo que dice. Entonces, se entiende que se dirige en ese sentido, a una rapidez de 8 metros por segundo, ¿sí? Pero ¿cuánto es la distancia adicional que se va a alejar? Entonces el hombrecito ya se va a encontrar más o menos acá, ¿sí? Ahí está el hombrecito. Ya, ay caramba, por acá es. Hijo al revés su patita. Ya. Ya, eso es lo que sucede, alumnos, con el hombrecito. ¿Ya? Ya, y ahora, ¿cuánto será esa distancia adicional que se va a alejar? ¿Cómo hallamos esa distancia adicional? ¿No? Hay algo muy importante que nosotros debemos de conocer. Ahora, ¿qué será? La velocidad del sonido. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, el sonido acá en el cuarto, en donde estoy, viaja a una rapidez de 340 metros por segundo. Esa es la rapidez del sonido. Y es constante. 340 metros por segundo. ¿Sí? Cuando te hablan, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que estemos en el salón y yo estoy hablando y ustedes me escuchan. El sonido que sale de mi boca ya viaja por el aire a esa rapidez de 340 metros por segundo. Por eso tienes la percepción de que lo escuchas de forma instantánea.
es demasiado rápido. Comparación de la vida cotidiana, esto es demasiado rápido. 340 metros por segundo. ¿Sí? Y lo que te está diciendo es, esta personita va a recorrer esta distancia adicional, ¿ya? ¿Y para qué? Para ser alcanzado pues por la onda sonora. Es obvio que el sonido va a generar su onda sonora y esa onda sonora va a alcanzar a la persona. Eso es definitivo. La onda sonora viaja a una rapidez de 340 metros por segundo. Ahí está, mira. Y él está corriendo o escapando, tratando de alejarse de 8 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto será esa distancia adicional? Y también te digo una cosa, que el tiempo que van a invertir los dos, la explosión, o mejor dicho, la onda sonora y la personita, pues va a ser la misma. Va a ser la misma. El tiempo que van a invertir. Si él se ha demorado un tiempo T en llegar hasta ese punto, pues ese es el mismo tiempo que ha utilizado la onda sonora para poder alcanzar a la personita. La onda sonora tiene que alcanzar a la persona. El tiempo para los dos es el mismo. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo hallamos ese tiempo? Si te das cuenta, es un tiempo de alcance. Date cuenta, es un tiempo de alcance. Y ahora, ¿cómo se halla el tiempo de alcance? Es igual a la distancia de separación sobre suma de diferencia de velocidades. Velocidad mayor menos velocidad menor. Siempre así se va a hallar el tiempo de alcance. ¿Ya? Bueno, a ver, hallemos ese tiempo de alcance, pues, ¿no? El tiempo de alcance va a ser igual. Inicialmente están separados 996 metros. Ahí está. Mira, 996 metros. Sobre, tengo que restar sus rapideces, que en este caso sería 340 menos 8. Cuando restamos 340 menos 8 me queda 332. Eso es lo que me estaría quedando. ¿Ya? 300, según la fórmula del tiempo de alcance se resta esa rapidez. Sería 340 menos 8. Y por eso, el tiempo de alcance, pregunta chicos, ¿cuánto nos va a salir? ¿Cuánto va a salir chicos el tiempo de alcance? 3. 3, muy bien. 3. ¿Ya? 3 segundos, por si acaso. O sea, en 3 segundos la onda sonora alcanza a esta personita. Pero no me pide eso, pues, ¿no? Pero necesito. Lo que me pide es la distancia recorrida por la persona, la que se aleja. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces tú dices, no, fórmula, ¿cómo se ve la distancia? La distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La distancia va a ser igual. La rapidez de la persona, en este caso, es 8 metros por segundo, porque ese es el dato. Y el tiempo, ya hemos hallado ese tiempo, 3 segundos. Entonces la distancia que se va a alejar la persona es 24. 24 metros. Y esa sería la respuesta en el problema número 10. ¿Sí, chicos? A ver, pasamos al problema número 11. Mira lo que dice acá. Desde el poste se emite un sonido durante 0.7 segundos. Uy, bueno, entiendo que este es el poste, ¿no? Ahí está. Durante 0.7 segundos determine durante qué intervalo de tiempo el atleta experimenta un MRU. El atleta que experimenta un MRU y que corre a 10 metros por segundo escuchará el sonido. ¿Ya? A ver, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Acá vamos a hablar de lo que se le llama el tren sonido. ¿Ya? Así vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay un tiempo prolongado en el cual esta personita, bueno, este marciano que ves ahí, ¿no? Es un marciano, ¿no? ¿Ya? Entonces que este marciano escucha el sonido, hay un tiempo prolongado. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo va a escuchar eso? Por eso vamos a hablar de lo que es el tren sonido. La onda sonora que se va a generar, ¿no? A razón de este poste, va a tener una longitud, ¿ya? Va a tener un empiezo y un final, por si acaso. Y esa longitud, ¿ya? Esa longitud, ¿cuánto es? ¿No? Eso te va a entender de que acá hay un tren sonido. Tren. Es como funciona como un tren. Y este tren, digamos, sonido, ya está viajando a una rapidez de ¿cuánto?
a una rapidez de 340 metros por segundo. Y este tren sonido va a tener que chocar prácticamente con el marciano. Y el marciano va a escuchar el sonido durante un tiempo prolongado. Hasta que acabe el tren sonido, ¿no? Ese sería el razonamiento para este problema, ¿ya? Por eso me está diciendo durante qué intervalo de tiempo el atleta experimenta un MRO. Bueno, acá dice que es atleta y yo veo un marciano acá. Ese atleta corre a una rapidez de 10 metros por segundo. Voy a poner eso como dato. 10 metros por segundo. Velocidad del sonido, mira, como tú te das cuenta, 340 metros por segundo. Prácticamente esto es un tiempo de encuentro, ¿ah? Prácticamente, ¿ah? Es un tiempo de encuentro. Ya, a ver. Vamos a dibujarlo acá, para un poquito más de comodidad, ¿ya? Y quizás para entenderlo un poquito mejor, ¿ya? Mira lo que sucede. Acá tenemos el marcianito, bueno, el atleta, ¿ya? Ahí está el atleta, ¿ya? ¿Y qué sucede? Pues el tren sonido, este tren sonido, va a tener que llegar donde esté el atleta, ¿no? Ahí está. El atleta, por si acaso, va a ir con una rapidez de 10 metros por segundo. Y acá está el tren sonido, mira. Las ondas sonoras. Ahí está. ¿Ya? Estas ondas sonoras se han generado durante un intervalo de tiempo. Dice, desde el poste se emite un sonido durante 0.7 segundos. Allá, mira, entonces, durante un intervalo de tiempo se ha generado este sonido, este tren sonido. ¿Ya? Entonces, acá está la longitud que presenta el tren sonido. ¿Sí? ¿Y qué rapidez presenta todo esto? Todo esto tiene una rapidez, como es el sonido, de 340 metros por segundo. ¿Ok? Ya esa es la rapidez que presenta. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esta persona ya deje de escuchar todo este sonido, deje de escuchar el sonido, ¿no? O todo este tren, pues, según lo que se ve es cuando el tren sonido, la parte posterior del tren sonido, o sea, esta partecita de acá, ya llegue al oído de la persona, ¿sí? Porque en estos momentos, así como se ve en la figura, no ha llegado, pues la parte posterior, solo la que ves acá adelante, ¿no? La parte de adelante, eso sí, ha llegado a la persona y la persona, como viaja a una rapidez de 10 metros por segundo, tendría que encontrarse con la parte de atrás del tren sonido para ya poder decir de que la persona dejó de escuchar el sonido, ¿ya? Bueno, entonces prácticamente es un tiempo de encuentro, ¿no es cierto? Prácticamente. Entonces acá el razonamiento más o menos sería así, o el gráfico, ¿no? De ese razonamiento. Más o menos así. Entonces acá tenemos a la personita, ¿sí? Pero esta personita ya va a estar más adelante. Ya más o menos por acá de repente. Y acá tenemos al tren sonido con su longitud. Uy, demasiado. Ya, ahí está. El tren sonido. Ahí está. Así. Ya, prácticamente eso es lo que tiene que pasar. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces vuelvo a repetirte. Prácticamente esta personita tiene que encontrarse con la parte de atrás del tren sonido para ya decir que ya deja de escucharlo. O sea, este es un tiempo de encuentro. Es un tiempo de encuentro. Y ahora, ¿cómo se halla ese tiempo de encuentro, no? ¿Cómo se halla? Fácil. El tiempo de encuentro es igual a distancia de separación sobre suma de velocidades. Así se halla el tiempo de encuentro. En este caso, el tiempo de encuentro va a ser igual. La distancia de separación, si te das cuenta, es la misma longitud del tren sonido. O sea, L.
Esa es la distancia de separación entre la persona y la parte de atrás del tren sonido. Es la misma longitud del tren sonido. Y sobre suma de velocidades. La suma de velocidades es 340, que es del sonido, con 10, que es de la persona. O sea, 350. Pero ahora tú te preguntarás, ¿cómo hallamos la longitud o la distancia de separación? No por gusto te dice que del poste se emite un sonido durante 0.7 segundos. Pues en esos 0.7 segundos es donde se genera esa longitud del tren sonido. Ya como la rapidez del sonido es constante, tú solo aplicas la fórmula. Rapidez es igual, distancia es igual a rapidez por tiempo. Distancia, o sea, la longitud es igual a la rapidez por tiempo. En este caso el sonido, ¿no? La longitud del tren sonido es igual a la rapidez, que es 340 y multiplicado por 0.7. Entonces acá me va a quedar, si te das cuenta, este 0, que es 10, representa 10 porque este es 34 por 10, o que es 340. Con este decimal, que es 0.7, se van a simplificar por si acaso. Y te va a quedar 34 por 7. Lo voy a dejar así, no lo voy a multiplicar. Ahora, ¿por qué? Mira por qué. El tiempo de encuentro va a ser igual a esa longitud de separación que ya hemos deducido que vale 34 por 7. Entonces yo pongo acá mejor 34 por 7. Dividido entre 350. Y me doy cuenta, alumnos, que este 7 y este 350 tienen algo común. Bueno, séptima. Acá sería 1 y acá sería 50, ¿no es cierto? Y me quedaría 34 entre 50. Entonces, el tiempo de encuentro va a ser igual 34 entre 50 segundos. ¿Cuánto es 34 entre 50, chicos? ¿Cuánto es 34 entre 50? 0.68. 0.68. 68. 68 segundos. Muy bien, gracias. Y esa sería la respuesta, porque ese es el tiempo que la persona estaría escuchando pues el sonido. Ya está, eso pasa en problema número 11. A ver, pasamos al problema número 12, alumnos. Pasamos al problema número 12. Miren lo que dice el problema número 12. Escucha acá. Dice que la velocidad del recorrido del sonido en el agua de mar es de 1250 metros por segundo. Y en el aire es 340. Bueno, eso ya sabemos. ¿A qué distancia de la orilla explotó una bomba si la diferencia de tiempo entre el sonido transmitido por el agua y el aire es de 22.75? ¡Wow! Entonces, acá vamos a tener que dibujar, ¿ya? La orilla. Bueno, acá está la playa. Esta es la playa. Y este es el mar, ya. Ahí está. Ahí está el mar. ¿Ya? Acá tenemos la orilla. Esta es la orilla. Bueno, te dice que a una distancia de la orilla, ¿a qué distancia de la orilla explotó una bomba? ¿No? Entonces, como esto es el mar, entendemos que en este punto ha habido una explosión. Ahí está, ahí ha habido una explosión. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que la onda sonora generada por la explosión va a viajar a una rapidez, ¿no? Por el aire y por el sonido. ¿Ya? La onda sonora viaja por el aire y por el sonido. Por el aire va a viajar a una rapidez de 340 metros por segundo. Ahí está, por el aire. Y por el agua también viaja, pero a una rapidez de ¿cuánto? A una rapidez de, wow, mira, 1250 metros por segundo. 1200, mira, esa rapidez viaja por el agua. Mira, 1250 metros por segundo. Si el tiempo, ¿no? Si el tiempo entre el sonido transmitido por el agua y el aire es de 22 la diferencia de tiempos, ¿no? Es de 22.75 segundos. Wow, ¿cómo interpreto eso? Primero, con estos datos tú te das cuenta de algo, ¿no? Que el sonido viaja más rápido por el agua que por el aire, ¿no? O sea, el sonido va a llegar por el agua primero a la orilla, esta es la orilla, ¿ya? Que por el aire. Entonces, ¿quién va a invertir menos tiempo? El que va a invertir menos tiempo para poder llegar a la orilla
O mejor dicho, ¿por dónde, no? ¿Por qué sustancia viajaría menos tiempo? Por el agua, pues, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que restar, tendría que restar el tiempo del sonido por el aire menos el tiempo del sonido por el agua, ¿no? Que se demora en viajar por el agua. Y eso no me tiene que salir pues 22,5. Entonces ponemos nuestra ecuación. Tiempo por el aire menos el tiempo por el agua es igual a 22,75. Ya, ahí está. Pero ¿cómo se halla el tiempo? No te olvides del triangulito. Mira, siempre me estaba olvidando de mencionarte ese triangulito muy importante. Dios lo ve todo. Ah, mira, ahí está. Dios lo ve todo. Si tú quieres hallar el tiempo, tienes que dividir distancia entre rapidez. Distancia entre rapidez. Entonces acá sería la distancia. Ojo que la distancia en los dos casos es el mismo, pues no, porque la explosión es en el mismo punto, solo que están viajando, la onda sonora está viajando por diferentes sustancias. Y esa distancia la voy a poner como D, simplemente así, como D. ¿Ya? Bueno, ahora sí, el tiempo de alcance, perdón, el tiempo que por el aire, ¿a qué sería igual? Distancia sobre rapidez. Como te das cuenta, la distancia es D y la rapidez es 340. Menos el tiempo por el agua, ¿no? El tiempo por el agua, cuando pasa por el agua es distancia sobre rapidez. La distancia es la misma, pero la rapidez es 1250. 1250. Y esto es igual a 22,75. ¿Sí, chicos? Ahora, acá ¿qué vamos a aplicar? Carita feliz, pues no queda de otra, ¿no es cierto? Ahí está, aplicamos carita feliz. O el XD, ahí está, XD. Todo se multiplica. Entonces 1250 se multiplica con D y te va a quedar 1250D. Menos 340 por D, entonces te queda acá 340D. Entre 340 por 1250. Y esto es igual a 22,75. Wow. Bueno, esa es la ecuación que nos está saliendo. Ahora restamos. 1250 menos 340. Ayúdenme, chicos. ¿Cuánto es 1250 menos 340? Vamos, ayúdenme. 910. 910. Entonces acá voy a poner 910D. Y eso dividido entre 340 por 1250. Y esto es igual a 22,75. ¿Es de hecho que 910 y 22,75 algo tienen que ver o no? O siquiera 91 y 22,75. ¿Tienen algo que ver, chicos? 40. 40, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ya ves, siempre, en los exámenes de admisión siempre vienen así. Tú dirás, wow, tengo que multiplicar. No, primero ve qué puedes simplificar. Y algo siempre está relacionado, algo, siempre. Entonces, acá, simplificando esta expresión, ¿ya? Acá me quedaría 1 y acá ¿cuánto me quedaría? 40, ¿no es cierto? Ahí está. Mira, y este 4 que tú ves acá, mejor dicho, este 0 con este 0 de acá abajo, se simplifican. Todavía acá le puedo sacar mitad, ¿no? Me doy cuenta. Acá le puedo sacar mitad. Acá sería mitad 2 y acá mitad 17. Bueno, ahora sí despejamos la distancia, ¿no? La distancia va a ser igual a 17 por 1250, ¿ya? 1250 por 17 y eso dividido entre 2. Dividido entre 2. Bueno, ¿cuál sería nuestra respuesta, chicos? 10.625. Muy bien. Ahora quiero que veas algo muy importante también, ¿no? Profesor, voy a estar multiplicando eso en el examen. Acá mira, este problemita o las alternativas te están ayudando. Te están ayudando a que tú marques la alternativa correcta en vez de estar multiplicando. ¿Por qué? Sabemos que si multiplicamos 17 con todo este número, la respuesta va a terminar en 0. Sí o sí.
17 por 1250, la respuesta termina en 0. Y si te das cuenta, todas las alternativas terminan en 0. Pero como lo estamos dividiendo entre 2, entonces si te das cuenta, al momento de dividir entre 2, pues la respuesta te va a quedar en 5. Y esa es la única alternativa que tiene 5, por eso marcaría la C. ¿Ya? Y sí, efectivamente, acá comprobando sale 10.625 metros. Y esa sería la respuesta al problema número 12. Pasamos al problema número 13. Ya, pasamos al problema número 13. A ver, ¿qué dice el problema número 13? En la figura se muestran dos móviles que marchan a velocidades constantes de 30 y 40 metros por segundo. Mira, ahí está. 30 y 40 metros por segundo. Calcular el mínimo tiempo que empleará el móvil 1. Ya, acá está el móvil 1. Para encontrarse con el móvil 2. Además, calcule el ángulo θ. Mira, calcule el ángulo θ. Bueno, calcular el mínimo tiempo que emplearán, ¿no? Para poder encontrarse. Ya, acá la rapidez es de 30 metros por segundo. Si se van a encontrar, si se tienen que encontrar estos dos móviles de acuerdo a la dirección que tienen, sí o sí tendrían que tener este punto de encuentro. Acá. Ahí está. ¿No? En ese punto se tendrían que encontrar. Ahora, como me está diciendo que tiene que ser el mínimo tiempo, entonces se deduce, alumnos, de que acá el ángulo tiene que ser sí o sí 90 grados. Ahora tú te preguntarás por qué, ¿no? La distancia que tendría que recorrer este móvil, ¿no? Tendría que ser mínima. El móvil 1, este móvil 1, esa distancia tendría que ser mínima. Ahora, ¿por qué tendría que ser mínima? Porque yo necesito el tiempo mínimo para que ellos dos se encuentren. Por eso esa distancia tendría que ser mínima, sí o sí. ¿Ya? Y por eso tiene que ser pues perpendicular. ¿Ya? Para entender un poquito mejor eso es lo que te estoy diciendo. Mira, por ejemplo, acá voy a dibujar una recta o un segmento, ¿sí? Si yo tengo ese segmento, acá tengo un punto. Este es el punto A y esta es la recta L. Ahora tú te haces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mínima distancia entre el punto A y la recta L? ¿No? Es lo mínimo posible. Claro que no vas a poder denotar esta parte de acá, mira. Si yo genero esa distancia, esa no es la mínima distancia. Simplemente una distancia entre el punto y la recta. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, te acercas un poco más a razón del punto y la recta, esa distancia poco a poco va a empezar a disminuir de valor. Mira, si tú te alejas, la distancia va a empezar a aumentar de valor. Aumenta y aumenta de valor. Se hace más grande la distancia, a razón de la recta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mínima distancia entre el punto y la recta? Pues esa mínima distancia se va a denotar cuando es perpendicular a la recta. Esa es la distancia mínima. Y después otra vez sigue aumentando, ¿no? Te vas alejando. A razón de la recta y el punto A. ¿Ya? Entonces, como a nosotros nos está pidiendo el mínimo tiempo para poder encontrarse con el otro móvil, entonces la distancia que tiene que recorrer el móvil 1 tiene que ser mínima también. Y para que esa distancia sea mínima, alumnos, pues tiene que encontrarse de forma perpendicular. O esta recta o esta distancia que tiene que recorrer el móvil 1, ¿sí? Su trayectoria tiene que ser perpendicular a la del móvil 2. ¿Ya? Por eso se deduce que acá es 90 grados. Bueno, esa primera parte deducida. El tiempo invertido por los dos va a ser el mismo. El tiempo invertido por los dos es el mismo, por si acaso. ¿Sí? A ver, otra vez, 30 y 40 metros. Calcula el mínimo tiempo que empleará el móvil 1 para encontrarse con el móvil 2. Además, calcula el ángulo θ. Ya, entonces esto de acá va a ser, vamos a ponerle así, ya sabemos que esta es la distancia mínima, esto de acá. ¿Ya? Le voy a poner simplemente distancia recorrida por el móvil 1. Y acá voy a ponerle distancia recorrida por el móvil 2. ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué sucede? ¿Cómo hallo la distancia 1? Fácil.
Distancia es igual a velocidad por tiempo, no te olvides de eso. Rapidez por tiempo. La rapidez de uno es de 30 metros por segundo. ¿Ya? Y el tiempo pues va a ser t. Ya te he dicho que el tiempo invertido por los dos para que se encuentren es el mismo. Es el mismo tiempo para los dos por si acaso. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo sería la distancia 2? También rapidez por tiempo, en este caso sería 40t. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué sucede acá? Mira, este es un triángulo rectángulo. Mira, lo voy a sombrear todo de color verde. Mira, ahí está. Es un triángulo rectángulo. Donde los catetos, mira, donde los catetos son la distancia 2 y la distancia 1. Pero la distancia 1 es 30t. Ah, mira, la distancia 1 es 30t. O sea, ese es un cateto. Y el otro cateto, que es la distancia 2, es 40t. Ahí está. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuánto va a ser la hipotenusa en función del tiempo? Esto de acá sería la hipotenusa. 50T. Muy bien, 50t. 50. Exacto, exacto, 50t. Por eso, ya podemos hacer esta operación. ¿Cuál? Igualar este 500 con este 50t, porque los dos representan hipotenusa. Es lo mismo. Entonces, 500 es igual a 50t. Acá simplificó el 0, sacó quinta, y el tiempo sería igual a 10 segundos. Ese es el tiempo. Entonces, el tiempo en el cual se demoran en encontrarse es 10 segundos. Pero ya con eso también entendemos algo muy importante. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿No? Este es un triángulo notable. ¿No es cierto? Muy conocido. Los catetos son 3, 4 y 5. Prácticamente 3, 4 y 5. Por algo me has dicho que esto de acá es 50t, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo teta, chicos? 53. 53. Exacto, muy bien. Para entender eso, tú tienes que saber el triángulo notable. Ya está, ahí están nuestras dos respuestas, 10 y 53 segundos. Ya, eso es lo que pasa en ese tipo de problemas. En el problema número 13. Ya, a ver, pasamos al problema número 14. Ya, a ver, ¿qué me dice el problema número 14? Dos móviles parten simultáneamente con velocidades constantes según se muestra en la figura. Calcula el tiempo después de la separación entre ellos es mínima. Ah, no, perdón. ¿Cuánto tiempo después la separación entre ellos es el mínimo posible? A ver. Voy a resolver o vamos a resolver este problema, chicos, ¿ya? De otra manera, o sea, no va a ser así. No, bueno, vas a ver cómo se resuelve ya mejor. Voy a dibujar otra vez los móviles acá. ¿Ya? No, vamos a hacer algo mejor. Uy, no, lo cerré, ya ni modo. A ver, voy a dibujar los móviles acá. A ver, vamos a dibujar acá el móvil. Acá está con su rapidez de 4 metros por segundo. Y acá está, bueno, de su trayectoria, acá hay un punto de cruce con la otra trayectoria del otro móvil, ¿no? Que es el otro móvil que va a una rapidez de 3 metros por segundo. Ahí está. Mira, me vas a prestar atención en este tipo de problemas. Ya, vamos a ver. 3 metros por 4 metros. Acá es 5 metros. Y acá también es 5 metros. Ahí está, 5 metros. Y acá el ángulo es 90 grados. Ya, ¿cómo voy a resolver este tipo de problemas? No me piden cuánto tiempo después la separación entre ellos es mínima posible. A ver, voy a utilizar el mismo concepto que he aplicado acá, por si acaso. ¿Ya? Pero, como te dije, vamos a cambiar un poco la forma de cómo resolver el problema. ¿Ya? Acá voy a aplicar la relatividad. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Escúchame, ¿ah? Acuérdate cuando una vez te hablé de la minivan y de lo que es transportes del carro. ¿Qué tiene que ver acá la minivan y transportes del carro? Mira, por ejemplo, ¿no? Estás en la Panamericana y acá está la minivan. Y la minivan se está acercando a una rapidez de 120 kilómetros por hora. Y acá está Transportes del Carpio. Bueno, la minivan va, digamos, hacia la derecha. Y Transportes del Carpio va a una rapidez de 80 kilómetros por hora. Ya está. Y tú estás en la minivan, pues. Ahí estás adentro. Acá, en la minivan estás tú.
¿Ya? Obvio que tú estás en reposo, ¿ah? Tú estás en reposo, ¿sí? Claro que la minivan es el que se está moviendo, pero tú dentro no te mueves, por si acaso. ¿Ya? Tu sistema de referencia es diferente. Ahora viene la pregunta, alumnos, viene la pregunta. ¿Con qué rapidez tú percibes? Es una percepción la que tú tienes. ¿Con qué rapidez tú percibes a transportes del Carpio acercarse hacia ti? A ver, responde. Si miras ahí a transportes del Carpio, mira acercándose, estás en la Panamericana. ¿Con qué rapidez tú percibes a transportes del Carpio acercarse hacia la minivan? ¿Con qué rapidez? ¿Mm? Vamos, chicos. Yo sé que puedes responder. ¿Lo vas a ver más rápido, más lento? ¿Cómo será? ¿Mm? Pues vas a percibir al transportes del Carpio a acercarse con una rapidez de 200 kilómetros por hora. ¿Ya? Con esa rapidez vas a percibir tú acercarse a transportes del Carpio. Y tú estando en la minivan. Y lo mismo sería estando en el transportes del Carpio. ¿Te das cuenta? Cuando hay un encuentro, ¿sí? Cuando hay un encuentro, esa es la percepción. Pero si es que hay un alcance, sería diferente. Si nosotros vemos que la minivan, y acá está Transportes del Carpio, y acá está la minivan quiere pasar a Transportes del Carpio, ¿ya? Ahí sí sería diferente. Tú que estás acá en la minivan, vas a tener la percepción de que Transportes del Carpio va lento. Si Transportes del Carpio va a una rapidez, digamos, de 80 kilómetros por hora, y la minivan va a una rapidez de 120 kilómetros por hora, entonces la pregunta es, ¿con qué rapidez percibes que va Transportes del Carpio? ¿No? Como tú lo ves lento, lento, o mejor dicho, ¿no? En este caso la pregunta sería así, ¿con qué rapidez crees tú que sobrepasas a Transportes del Carpio, que va a 80 kilómetros por hora? Entonces, la percepción de la velocidad que tiene la minivan para sobrepasar a Transportes del Carpio, primero para alcanzarlo y después para sobrepasarlo, ¿no? Es de 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, tú vas a ver a Transportes del Carpio lento, simplemente así, lento, ¿ya? Mira lo que sucede con el alcance y con el encuentro. Ahora, claro que teniendo un sistema de referencia en reposo, si no, no se va a poder razonar el problema pues, de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir, alumnos? ¿Qué trato de decirte con este problemita? Mira, lo que voy a hacer, alumnos, acá es dejar uno de los móviles en reposo. Sí, uno de ellos los voy a dejar en reposo. ¿Y cuál es la percepción de la persona que está en el móvil en reposo? ¿Cuál va a ser su percepción? Mira, voy a suponer que este móvil de acá es el que voy a mantener en reposo. O sea, la velocidad de este móvil va a ser cero. ¿Sí? La velocidad del móvil es cero. Y ahora tú dirás, ¿qué va a pasar con este 4 metros por segundo, profesor? ¿Qué crees tú que va a pasar con esos 4 metros por segundo? Con este método que estoy resolviendo el problema, ¿ya? Esos 4 metros por segundo van a ser comunicados hacia el móvil que se encuentra en movimiento, ¿sí? Entonces, acá el móvil va a presentar una rapidez de 4 metros por segundo hacia la izquierda, no hacia la derecha por si acaso, ¿sí? Si yo lo dejo en reposo, o sea, acá ya no hay 4 metros por segundo. ¿Sí, chicos? Ya, eso es lo que está sucediendo. Mira, mira. Yo estoy dejando en reposo este móvil. Ahora, voy a dibujar líneas auxiliares. Acá tenemos, por ejemplo, ya. Vamos a ver un poquito más acá esto. Ya está. Estoy uniendo esos dos puntos. Ya, ¿y qué me va a entender, qué me da a entender esos dos puntos? Mira. Pues de que acá el ángulo, ¿no? Cuando yo uno estos dos puntos se forma un triángulo rectángulo y es notable. Sus catetos son 5 y 5 metros según dato del problema. Entonces acá el ángulo alumnos es de 45 grados. No parece, ¿no? Pero es de 45 grados. Ahí está, 45 grados.
y 45 grados. Ya, ¿y qué tiene que ver esa diagonal? ¿Cómo me va a ayudar esa diagonal? Te va a ayudar a entender de cuál sería la supuesta trayectoria de este móvil. La supuesta trayectoria de este móvil. Ojo que estamos trabajando con una percepción acá, entendiendo de que este móvil se mantiene en reposo. Él se mantiene en reposo, ¿ya? Entonces, como el ángulo acá es en 45 grados, y yo me doy cuenta que las rapideces que presenta, las dos rapideces que presenta este móvil, ya, son de 3 metros por segundo y 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, este móvil tiene una rapidez resultante, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿cuál es su rapidez resultante? Pues su rapidez resultante va a ser 5 metros por segundo. Aplicas Pitágoras, ¿eh? 3, 4, 5. Pero ¿qué dirección va a tener, no? ¿Con qué ángulo vamos a trabajar? ¿No? Está bien, 5 metros por segundo. Pero mira, vamos a ponerlo en un costadito, ¿ya? Acá está el móvil, que desde un inicio se dirige así en ese sentido, con una rapidez de 3 metros por segundo. ¿Ya? Desde un inicio, ¿ah? Pero, como estamos haciendo que este móvil se mantenga quieto, su velocidad es cero, entonces esa velocidad de 4 metros por segundo se la comunica al otro móvil en ese sentido. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no puedes pensar que el móvil va hacia arriba, ya no, ya. La percepción es otra. ¿Sí? Acá es 4 metros por segundo. O sea, quiere decir que en este móvil hay una velocidad resultante, ¿no? Gracias a la percepción de la personita que está acá, quieta. Y esa velocidad resultante, pues va a ser ¿cuánto? Aplicas Pitágoras, como acá es 90 grados, pues 5 metros por segundo. Ya. Ahora, pero la pregunta es, ¿los ángulos? ¿Cuánto sería, por ejemplo, este ángulo? ¿Cuánto es este ángulo? A ver, chicos, respondan, ¿cuánto sería ese ángulo? 45. No. ¿Por qué 45? 53. Muy bien, 53. Si te das cuenta, esta velocidad de 4 metros por segundo tú la puedes trasladar acá. Acá es 4. Ojo que la hipotenusa es 5. ¿Ah? Eso ya sabes tú, ¿ah? Pitágoras y sale 5. 5, 4 y acá es 3. Entonces es un triángulo notable de 3, 4 y 5. O sea que el ángulo es 53. O sea, esta velocidad resultante que estamos dibujando, esta velocidad resultante, a razón de la vertical, o sea, a razón de los 3 metros por segundo, está formando un ángulo de 53 grados. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve eso? Eso me sirve para saber la percepción que tiene esta personita que está acá, ¿sí? De la trayectoria que va a llevar ese móvil. ¿Ya? Esa percepción. Entonces, como acá el ángulo es 45 grados y acá la velocidad resultante forma un ángulo de 53 grados con la vertical, pues más o menos el ángulo sería así. La trayectoria que va a llevar sería más o menos así. ¿Ya? Por ahí, chicos. Esa sería la trayectoria que va a llevar entonces este móvil. ¿Sí? Vamos a poner así. Esa sería su trayectoria. ¿Ya? Como te dije, como estamos deduciendo acá, esta sería su velocidad resultante. Ahí está. Esa velocidad resultante vale ¿cuánto? 5 metros por segundo. ¿Sí, chicos? Ahí está, 5 metros por segundo. Ahora, algo muy importante, que todo este ángulo de acá vale 45 grados, solo este ángulo de acá, hasta acá nada más. ¿Ya? Pero todo esto, a razón de la vertical, ¿vale cuánto? 53 grados. ¿No? Todo eso vale 53 grados. Entonces, este pequeño ángulo, ¿cuánto tendría que ser, chicos? A ver, dígame. ¿Cuánto tendría que ser ese pequeño ángulo? 8 grados. Muy bien, 8 grados. Ahí está, 8 grados. Ya está. Ya, leemos otra vez la pregunta, ¿ya? Mira, ya sabemos, mira lo que estamos deduciendo. Mira lo que sucede. ¿Cuánto tiempo después la separación entre ellos es mínima? Ah, entonces la percepción de esta persona, sí, la que está acá quieta, es de que la trayectoria de este móvil sea esta, mira, esa sea su trayectoria con una rapidez de 5 metros por segundo. Pero me está pidiendo, después de cuánto tiempo, la distancia entre ellos va a ser mínima.
Si yo entiendo que esta persona se queda quieta o este móvil se queda quieto y ya deducimos la trayectoria de este móvil para denotar la distancia de separación entre ellos dos que sea mínima, ¿no? Después de cuánto tiempo sucede eso, es lo que pide. Después de cuánto tiempo la distancia de separación es mínima. Entonces se entiende, alumnos, que desde el punto de referencia, o sea, desde donde está el móvil quieto, ¿no? Ese primer móvil, hacia la trayectoria de este segundo móvil, pues la distancia, ¿cómo tiene que ser? Perpendicular. Eso es una distancia mínima, ¿sí? O sea, el móvil tiene que pasar por acá. Por acá tiene que pasar este móvil, por acá. Ahí está. Ahí está el móvil, pasa por acá con su rapidez de 5 metros por segundo. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en este móvil para que la distancia entre ellos dos sea la mínima posible? Si es una distancia mínima, pues según lo que veo acá geométricamente, tiene que ser esta línea auxiliar perpendicular a la trayectoria que lleva ese móvil. ¿Sí? Bueno, si acá es 8, acá es 90, ¿cuánto sería este ángulo de acá? 72. ¿Cuánto? 82 diré, bro. Ya, 82 grados. Bueno, creo que entenderás que eso es un triángulo pitagórico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Recordemos acá al costado, ese triangulito. Acá es 8 y acá es 82. Ya, ahora sí, recordemos ese triangulito notable. Vamos, chicos, ayuden. ¿A qué es igual ese triangulito notable, chicos? ¿Ah? ¿Cuáles son sus catetos? Vamos, chicos. Solo me acuerdo de un 7K, profe. Y yo de un 5 raíz de 2. Sí, 7K, K y 5 raíz de 2. Ya, entonces acá tendría que ser 7K, K y 5 raíz de 2, ¿no? Del 882. Chicos, a ver. Si es así, alumnos, ¿dónde está? Allá, acá está. Vamos a hallar ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto sería, alumnos, esta distancia de acá? Vamos, díganme. Esa distancia. 5 raíz de 2. Muy bien, 5 raíz de 2. Ahora, ¿por qué? No te olvides de este triángulo, ¿ah? De todo ese triángulo. Ese sí es muy conocido, ¿no? Catetos iguales, la hipotenusa es 5 raíz de 2. O el cateto por raíz de 2, ¿no? Ya, ahora analicemos este triangulito de acá, mira. Ese triangulito pequeño. La hipotenusa es 5 raíz de 2. Mira, algo muy parecido a lo que vemos acá del triángulo notable original. La hipotenusa es 5 raíz de 2. Los catetos tendría que ser K y 7K. Entonces, a 8 se le pone K y a 82 se le pone 7K. O sea, ¿cuánto tendría que ser, chicos, este cateto de acá? Este cateto. ¿Mm? Vamos, ¿cuánto? ¿No tendría que ser simplemente 7 metros? Si ya sabemos que esto de acá es 5 raíz de 2 metros, esto es 7 metros, y acá ¿cuánto tendría que ser? 1 metro, ¿no? 1, 7, 5 raíz de 2K. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso ya deducimos la distancia que va a tener que recorrer el móvil de acá abajo. El móvil que tiene una rapidez de 5 metros por segundo, ¿no? Según esa percepción. Ahora sí aplicamos la fórmula. Distancia es igual a rapidez por tiempo. La distancia son los 7 metros, la rapidez es 5 y el tiempo es lo que me está pidiendo.
Entonces va a ser 7 entre 5. ¿Cuánto es 7 entre 5, chicos? 1,4. Después de 1.4 segundos, la distancia de separación entre estos dos móviles es la mínima posible. Bueno, chicos, así se resuelve ese tipo de problemas, ¿ah? Elige 6 problemas de tu guía, claro, las que nos haya resuelto. Ya, y esa es la tarea del MRU.